ha supuesto la celebración de nuestra feria, retomamos el pulso a la cultura cuando nos acercamos a las puertas del verano. Hasta hace poco, el Centro Cultural El Arquillo ha acogido, como sabéis, la muestra conmemorativa del 30 aniversario del CEPA. Ahora sus paredes muestran una reproducción de una selección de láminas y dibujos sobre la ciudad de Itálica que realizara en el siglo XIX el arquitecto y amante de la arqueología Demetrio de los Ríos. Para hablarnos de su figura, así como de su relación con Itálica, contamos con los conocimientos sobre el tema del arqueólogo y profesor de secundaria, don Ricardo Amaya. Gracias por estar hoy aquí. A ti y a vosotros. Junto al también arqueólogo Enrique Domínguez, nuestro invitado ha participado en las excavaciones arqueológicas de la villa romana descubierta en Alcalá de Guadaira, en el entorno de las Majadillas, que a su vez se encuentran en la zona arqueológica de los Alcores en Gandul, donde han sacado a la superficie un yacimiento que se extiende por cerca de 4 hectáreas y que alberga los vestigios de lo que había sido una antigua villa agrícola perteneciente a la civilización romana. Sin más, le cedo la palabra y con ello damos oficialmente por inaugurada esta exposición, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 24 de junio, de lunes a viernes, de 8 a 9:30 de la tarde. De nuevo, muchas gracias por vuestra asistencia. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Pues nada, bienvenidos, gracias por estar aquí, que no es poco. Y nada, pues vamos a empezar a hablar un poco, pues eso, sobre la exposición que tenemos aquí, ¿no? La exposición conmemora el centenario de la declaración de Itálica como monumento nacional. En esta ocasión, pues eso, se ha realizado esta exposición con láminas de Demetrio de los Ríos, con 61 láminas de Demetrio de los Ríos, que formaban parte de una obra que él iba a publicar llamada Historia y descripción artística de esta infortunada ciudad y sus ruinas, ¿vale? Era pues una obra dedicada completamente a Itálica, centrada en Itálica, y en el que recogía un poco pues todo su trabajo, no solo su trabajo, sino el de otras personas que habían trabajado antes que él en Itálica. Y bueno, al final el problema es que la obra nunca vio la luz, nunca se publicó, pero bueno, se conservan sus láminas y algunos de sus escritos en el Museo Arqueológico Nacional, creo recordar, se conservan parte de sus escritos de esa obra que no llegó a ver la luz. Y bueno, sus láminas pues también nos han llegado afortunadamente. Bueno, lo primero que me gustaría deciros es que pediros disculpas por el PowerPoint. Perdón. Perdón por la interrupción. Vale, porque este PowerPoint, bueno, tenía preparado un PowerPoint un poco más adecuado al aforo, pero desgraciadamente mi ordenador ha muerto y solo tengo este, que lo había preparado para era el primero que preparé hace ya bastantes meses y estaba un poco más indicado para unos pequeñines, pero bueno, al final lo importante es la exposición y las láminas que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué podemos ver en esta exposición? Pues eso, como hemos dicho, 61 láminas que Demetrio de los Ríos dibujó durante sus excavaciones arqueológicas en Itálica, ¿no? Pero antes de empezar todo esto nos podemos preguntar qué es Itálica, ¿no? Y quién fue Demetrio de los Ríos. ¿Sabemos qué es Itálica? Una ciudad romana, ¿no? Todo el mundo sabemos eso, ¿no? Pero ¿cómo de importante fue una ciudad romana, ¿no? ¿Cómo de importante fue esa ciudad romana? Pues bueno, fue una ciudad, bueno, como todos sabemos, fundada por Publio Cornelio Escipión, el africano, en la batalla de Ilipa, en el siglo II, bueno, casi en el siglo II, en el siglo III, al final del siglo III a.C., que puso fin a las guerras púnicas, ¿no? Que eran cartagineses contra romanos, y era por el control de la península ibérica. ¿Por qué la península ibérica? Porque era un sitio pues increíblemente rico, increíblemente codiciado por todas las civilizaciones que la conocieron, ¿no?
Esto, ¿veis? Por eso os pedía disculpas un poco por estas imágenes, porque estaban pensadas un poco más en los niños, las guerras púnicas, los elefantes de los cartagineses, que era un poco más atractivo para ellos, pero bueno, no hay problema. Como decíamos, ¿por qué luchaban por la península ibérica? Porque eso, era un sitio increíblemente rico, lleno de tesoros, un sitio mítico, ¿vale? Los griegos y los fenicios ya la pretendieron, establecieron relaciones comerciales, después los cartagineses y al final pues los romanos, ¿no? Que desearon poseerla y por eso se enfrentaron a los cartagineses. He hecho un pequeño mapa de las guerras púnicas. Antes de la guerra púnica, el control de Cartago de todo el Mediterráneo y de la península ibérica. Entonces Roma codiciaba esos terrenos por su riqueza agrícola, un sitio tremendamente fértil, zonas cultivables, la minería era importantísima también, por muchos motivos, ¿no? La producción de aceite, ¿vale? La producción de aceite fue una de las claves del éxito de Roma y del éxito de Itálica, o sea, del éxito de Itálica, ¿no? El ascenso de Itálica como una ciudad importantísima. Gracias a este comercio de aceite, bueno, la ciudad se funda en un asentamiento turdetano, ¿no? Son los soldados de estas guerras púnicas, ¿no? Cuando ya consiguen expulsar a los cartagineses, usan Itálica, se asientan sobre un asentamiento turdetano previo del siglo IV a.C., y se asientan allí pues, como un sitio donde descansar, donde permitir que los heridos se recuperasen, etcétera, ¿no? Y donde cubrir un poco la retaguardia a los que perseguían a los cartagineses en su ida hacia el mar, ¿no? Bueno, se funde ahí, pero la ciudad empieza a crecer, la ciudad consigue un estatus a lo largo de los siglos pues, que le hace comparable a la ciudad de Roma, termina siendo colonia romana, con lo cual es igual o prácticamente igual administrativamente la misma denominación que la propia ciudad de Roma. Era así de importante. Fue tan importante hasta el punto de que emperadores nacidos en Itálica llegaron a gobernar el imperio. Emperadores romanos, Trajano y Adriano, por ejemplo, ¿no? Son dos emperadores nacidos en Itálica. ¿Y cómo es posible que llegaran a gobernar dos personas que vivían, ¿no? Que no eran nacidos en Roma? ¿Cómo es posible que llegaran a gobernar en Itálica? Pues gobernaron en Itálica porque se hicieron enormemente ricos gracias al comercio del aceite. El comercio del aceite fue una de las fuentes de ingresos fundamentales de estos nobles o patricios que se asentaron aquí, ¿no? Hasta el punto de que, no sé si conocéis el monte Testacho, que es lo que estamos viendo ahí, un monte al lado del puerto de Roma. Toda esa montaña está hecha de ánforas, en gran parte, no todas, pero muchas de ellas, un porcentaje importantísimo, ánforas de resolvente, de ánforas olearias, o sea, ánforas que traían aceite de la Bética. Toda esa montaña que vemos ahí procedía de ese comercio, ¿no? Eso no, vamos, es un simple detalle, pero nos hace entender un poco cómo de importante fue la ciudad, por eso mismo. Pues, llegó a poner emperadores, ¿no? A pesar de no ser ninguna capital de provincia, ni de ningún conventus, o sea, ninguna son las demarcaciones territoriales de la antigua Roma, pues se convierte en una de las ciudades más ricas del imperio. En ella nacen emperadores como Trajano y Adriano, ¿no? Y claro, estos emperadores, al haber nacido allí, pues se dedican a engrandecer su ciudad. Claro, tú te haces, a lo mejor, eres de Annalcázar, pero de pronto te haces emperador de Europa y de medio mundo, y claro, Annalcázar para ti, todo lo que puedas hacer por Annalcázar lo vas a hacer, ¿no? Y vas a poner tu pueblo lo más bonito, pues eso es lo que le pasó a Itálica. Nacieron emperadores allí, que gobernaron el Imperio Romano y claro, pues la engrandecieron enormemente, ¿no? Aquí vemos un plano de Itálica en el que podemos ver un poco la ciudad originaria de la Vetus Urbs, o la ciudad vieja de Itálica, ¿vale? Que se enclava en el actual pueblo de Santiponce. Aquí vemos el viario de Santiponce. Esta es la ciudad antigua de Itálica. Es donde se asientan por primera vez, donde está el asiento prerromano, y es donde se hace una primera muralla, pero después, una vez que Trajano, accede al poder, pues
se hace una primera ampliación, pero sobre todo en época de Adriano, una segunda ampliación, ¿vale? Toda esa que vemos ahí, que es la Nova Urbs, o Ciudad Nueva, que es el actual conjunto arqueológico de Itálica. El que podemos visitar hoy en día es solo una pequeña parte de la ciudad. Bueno, una pequeña, es una gran parte, pero lo que pasa es que casi no se ve, ¿no? Hay muy pocas zonas excavadas, ¿no? Esto que tenemos aquí marcado son zonas de necrópolis, ¿vale? Este sería el puerto, el anfiteatro, como vemos. Y bueno, en esta zona de aquí, una zona más baja cercana a unos arroyos que hay por aquí, estaría el circo. Se especula que pudiera estar el circo. Como vemos, se organiza toda una planta hipodámica con un cardo y un decumano, que son vías principales que organizan todas las manzanas. Pero ¿no nos parecen manzanas como muy grandes? ¿No vemos aquí unas manzanas inmensas en comparación con el viario nuestro, con nuestras manzanas? ¿Cómo puede ser que sean tan grandes? ¿A alguien se le ocurre por qué? Pues son casas de ricos. Itálica era una ciudad de ricos, eminentemente de ricos, gente muy rica. De hecho, se pueden pasar, si vais visitando el conjunto arqueológico, podéis ver a ambos lados de las calles una especie de pilares que parece que fuesen basas para columnas, ¿no? O sea, para esculturas, pero no son los pilares de unos pórticos que cubrían todas las aceras. Tú podías pasar de una punta a otra de Itálica sin mojarte. Sin mojarte. Porque todas las aceras estaban cubiertas y techadas. Era un sitio, pues eso, de ricos. Porque, eso, gracias al comercio del aceite fundamentalmente y de las riquezas de España, de la Bética sobre todo. Bueno, tras la crisis del siglo III, la ciudad pues, se hace cada vez más pequeña, también llegan las invasiones bárbaras y los visigodos, la ciudad va perdiendo importancia en favor de Sevilla, pero no pierde, se especulaba con que hubiera desaparecido, pero no es hasta el siglo XII donde ya se constata de verdad el abandono de la ciudad, ¿no? Guzmán el Bueno, en 1301, funda el monasterio de San Isidoro del Campo, ¿vale? Lo funda justo allí en Santiponce, Itálica, entonces toda la ciudad de Itálica queda dentro del territorio de este monasterio. ¿Qué pasa? Por un lado, pues eso supuso por una parte que al estar en terrenos del monasterio, en cierta medida se protegiera de alguna manera, pero por otra, como veremos un poco más adelante, supuso también un poco, pues, un acicate para el expolio, ¿no? El actual asentamiento de Santiponce, el que hemos visto antes, el de la ciudad vieja, la Vetus Urbs, ¿vale? Se instala ahí en 1595. Santiponce no estaba ahí antiguamente, no existía, pero como estaba ubicado en un sitio inundable, en un sitio muy cercano al río que se inundaba periódicamente, pues el monasterio accede a ceder parte de los terrenos de Itálica para que Santiponce se traslade allí. ¿Qué pasa? Pues que nos encontramos porque tenemos una ciudad pues debajo de un pueblo. Si vemos aquí, este es el actual pueblo de Santiponce sobre la ciudad vieja, sobre el originario, el primitivo asentamiento turdetano y romano. Y todo lo que vemos aquí, el resto, es la ciudad nueva. ¿Veis? Está en la muralla, en esa zona de mitad más o menos están las murallas, ¿vale? Todas estas manzanas, el anfiteatro, teatro, el Trajaneum, este es el cementerio de Santiponce, que se hizo encima de un templo así con muy buena vista. ¿Y qué es lo que pasa? Eso, pues que tenemos la ciudad justo debajo del pueblo, con las dificultades que eso conlleva de cara a su estudio, de cara a su divulgación, ¿no? Pero bueno, podríamos decir, tenemos la mayor parte de la ciudad hecha exenta, se podría intervenir. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se interviene? Pues porque la ley de la termodinámica hace estragos. O sea, todo tiende al caos si no invertimos esfuerzo y energía en mantenerlo. Si tú sacas un yacimiento al aire libre y lo dejas descuidado, a los 3 años prácticamente ha desaparecido. Porque el sol, la intemperie, la lluvia, la erosión hace estragos y lo destroza en poquísimo tiempo. Entonces, como desgraciadamente en nuestra sociedad actual pues no hay cabida para la inversión pública en investigación,
la arqueología depende exclusivamente de la iniciativa privada, gracias a la legislación que obliga a los constructores a cuando quieran hacer un proyecto de obra en un sitio donde hay riesgo arqueológico, pues el urbanismo les pide que hagan que contraten a un arqueólogo que les haga un proyecto de intervención arqueológica y una excavación arqueológica sobre el patrimonio que ellos supuestamente van a afectar, ¿no? Entonces esa es la única arqueología que hay prácticamente. Algunos residuos, algunas universidades hacen sus cosas, hacen sus intervenciones sistemáticas con mucho empeño, igual que los arqueólogos de hoy en día, trabajan con mucho empeño, mucho esfuerzo, pero con muy pocos medios y con muchos problemas, tanto administrativos, porque estás solo, porque al único que le interesa el patrimonio al final es al arqueólogo, a la administración por un lado, le interesa salvaguardar el patrimonio, porque la legislación lo dice así, pero realmente no hay un interés verdadero y evidentemente al promotor no le interesa para nada, claro, es solo un estorbo, ¿no? Entonces es muy difícil llevar a cabo la profesión, pero vamos, hoy en día es increíblemente maravilloso el asunto en comparación a lo que se encontró Demetrio, ¿vale? Itálica, pues eso, un montón de prestigio, toda su historia y fama, no bastaron para protegerla, ¿vale? Una vez que se abandona Itálica, sufre expolios continuados desde siempre, me refiero, nunca han parado, desde su abandono ha sufrido expolios continuos hasta hoy, siguen ocurriendo, hoy evidentemente mucho menos, gracias a las figuras de protección que existen hoy en día sobre el yacimiento, que como decimos conmemoramos con esta exposición la declaración en 1912 de Monumento Nacional, ¿vale? Después pasa a Monumento Histórico Artístico, con el cambio de las normativas y demás, y después al final habiendo interés cultural y zona arqueológica, ampliando cada vez más el grado de protección y sobre todo la limitación de la protección, porque al final cuando se declaró Monumento Nacional sí, se protegía, se intentaba proteger, pero no estaba limitado su territorio, no se delimitaba que se tenía que proteger, sino que se decía, pues sí, hay que proteger las ruinas, pero ¿cuáles son las ruinas, no? Todo el que llegaba a una zona decía, pues esto no es la ruina, esta es mi casa, me está haciendo aquí mi tal, y esto no es la ruina, claro. Pues eso, desde siempre se ha expoliado, ¿vale? Incluso hay un asunto súper sangrante, que es que la propia administración, el propio gobierno, decreta en algunos momentos, como en el caso de la construcción de la antigua, del Camino Real de Extremadura, que se dinamitara el anfiteatro para usarlo como cantera. Coger el anfiteatro, barrenos, ¡bum!, sacar las piedras, machacarlas para hacer grava para construir la carretera, ¿no? Claro, eso no solo ocurrió una vez, ya vemos aquí en 1740, 1750, ¿vale? E incluso después hubo momentos en que se intentó también, y gracias a algunas personalidades como Demetrio de los Ríos, pues se protegieron infinidad de zonas, bueno, no solo en Itálica, sino en Sevilla también, muchas iglesias, con la Revolución Gloriosa, pues un momento que se iban a destruir muchas iglesias, y Demetrio y otros arquitectos y otros amantes del patrimonio consiguieron frenar pues su derribo, ¿no? Tras la desamortización de Mendizábal, pues Itálica pasa a ser ya propiedad y responsabilidad del Estado, ¿no? Pero como os digo, siguen ocurriendo, siguen produciéndose infinidad de episodios de expolio. Porque claro, tenemos que tener en cuenta que antiguamente la arqueología no existía, existía la anticuaria, el coleccionismo, existía el interés por algunas piezas, la arqueología que se hacía era de recuperación de determinadas piezas, sobre todo esculturas, monedas y elementos pequeñitos que tú te podías llevar y tener en tu colección, epigrafía, determinado. Lo que es la arqueología como hoy la conocemos no existía, claro. Y las excavaciones que se hacían eran para buscar tesorillos, para buscar, pues eso, esculturas y cosas de prestigio que coleccionar, que vender, que exponer en algunos palacios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya hemos visto un poco qué es Itálica, ¿no? La importancia que tuvo Itálica al final, que parece que es cualquier ciudad romana y no lo fue. Fue una de las ciudades más importantes del imperio, como hemos dicho, gracias al comercio del aceite, que puso emperadores y demás. O sea, que era una ciudad, no cualquier ciudad. No cualquier ciudad. De hecho, el anfiteatro de Itálica es uno de los anfiteatros más grandes del imperio. Con cabida, si la ciudad de Itálica se estima que tenía 8.000 personas,
le habitaban 8.000 personas, el anfiteatro tenía una capacidad para unas 25.000 o 30.000 personas. La ciudad, pues es un anfiteatro que atraía gente de toda la provincia. ¿Vale? Y evidentemente estaba fuera de la muralla, no lo he explicado antes, pero se ve que el anfiteatro está fuera de la muralla, porque imaginaos contener, si la ciudad tiene 8.000 y es una ciudad de ricos, riquísimos, imaginaos contener a una plebe de 30.000 individuos que se acercan de pronto a una ciudad para unos juegos, ¿no? Imaginaos el peligro que supondría. Por eso estaba fuera de la ciudad. Pues bueno, vamos a ver ahora quién es Demetrio de los Ríos, ¿no? Pues Demetrio de los Ríos fue uno de esos personajes de los que hemos hablado, que gracias a su empeño, gracias a su trabajo, gracias a su afición, consiguió pues salvar muchos monumentos, trabajó en Itálica durante muchísimos años, fue el encargado de excavaciones, lo vamos a ir viendo. Pero, ¿qué pasó? Demetrio llegó a Itálica con 9 años, llegó súper jovencito, porque su hermano, Amador de los Ríos, ya trabajaba allí, trabajaba en Itálica, excavaba en Itálica junto a Ivo de la Cortina, otro oficial del gobierno, un oficial del gobierno, que hicieron un montón de intervenciones allí, pero sobre todo de rebusca y sin un sentido. Ivo de la Cortina y Amador de los Ríos sí fueron los de los primeros que tuvieron ese sentido un poco más arqueológico, esa idea un poco más del rescate del patrimonio, de salvaguardar el patrimonio, de que no se perdiera, ¿no? Pero fueron casi como que los primeros o los únicos que intentaban hacer ese tipo de actividades, ¿no? Pero él llegó muy jovencito, con 9 años, conoció Itálica, ¿vale? Y como hemos dicho antes, se excavaba para sacar esculturas, inscripciones, olvidándose de todo resto arquitectónico, de cualquier otra cosa, o de información estratigráfica, etcétera, que por supuesto ni existía, ¿no? Demetrio pues, fue arquitecto de la provincia de Sevilla, catedrático de topografía de la Escuela de Bellas Artes, miembro de la Real Academia de Bellas Artes, director facultativo de las intervenciones arqueológicas en Itálica a partir del 60, fue el que excavó el anfiteatro prácticamente, y responsable de la creación del Museo Arqueológico de Sevilla, ¿vale? El primer museo arqueológico de la ciudad. Pues como vemos, fue un personaje pues, que tuvo mucha relación con la cultura y, por supuesto, con Itálica, porque ya vemos que una vez que su hermano Ivo de la Cortina los expulsaron un poco de las excavaciones de Itálica, él se convirtió en el encargado, pasados los años, se volvió a convertir en el encargado de las excavaciones en Itálica, ¿no? Pues eso, muchas personas han estudiado Itálica, muchas personas, poetas lo han cantado, lo han hablado muchísimo, y entre ellos, pues destaca Demetrio, ¿no? Pues eso, le dedicó muchísimos años de su vida, y destaca él no solo por los tiempos que se le dedicó, sino por el empeño que le puso. Fue un personaje, ya os comento, que estaba dedicado en cuerpo y alma a ello, y salvó, como os comento, de la destrucción innumerable, bueno, salvó de la destrucción, o por lo menos del olvido, ¿no? Del olvido, porque la mayor parte de las láminas que vemos aquí ya no existen, o sea, el yacimiento arqueológico, las ruinas o el mosaico que se representa, la mayor parte de las cosas que vemos ahí ya no existen, solo las conocemos por las láminas de Demetrio y por sus anotaciones y por su trabajo, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues que no había una postura por parte de la administración que salvaguardara el patrimonio. Sencillamente, se quería proteger a veces, pero si no hay una figura jurídica, no hay unas leyes que protejan el patrimonio, muy poco puedes hacer tú solo contra los elementos, ¿no? Si los ricos iban a expoliar a Itálica, no hacía falta autorización. Tú ibas a Itálica, hacías tu agujero, te llevabas tus cosas y te las llevabas para casa. Y ya está. Se usó de cantera para construir el pueblo de Santiponce, se sacaban los materiales, los ladrillos, los revestimientos de mármol, no solo para el pueblo de Santiponce, sino a lo largo de la historia, como os digo, ¿no? Y claro, aquello estaba abandonado allí y pasaba por lo que pasaba, que fue destruyéndose continuamente, ¿no? Y claro, Demetrio dedicó mucho de su empeño en eso, en que hubiese por parte de la administración una postura oficial, que hubiese que se protegiese de forma
oficial, ¿no? Que hubiese una postura que protegiese de la administración que protegiese el yacimiento, ¿no? Y claro, al final, después de muchos años, él ya había muerto, pero su hijo que continuó su trabajo, consiguió elevar, gracias a la Academia de Bellas Artes y la Academia de José Antonio, corrígeme, la Academia de Bellas Artes, no, la Academia de Bellas Artes y Letras de San Fernando, ¿no? Vale. Pues elevaron la solicitud al gobierno y se aceptó, y al final pues se declaró Itálica como monumento nacional, ¿no? Y es lo que se conmemora hoy en día aquí. Ya ahí se empiezan a simultanear las obras de la carretera. Siguieron durante muchísimos años y siguieron destrozando la ciudad. Siguieron ya no solo dinamitando el anfiteatro, que igual se consiguió paralizar, pero la propia carretera de Extremadura atravesó la ciudad vieja. Eso lo hemos visto en el plano antes. Vamos a darle para atrás un momentito. Toda la carretera de Extremadura, la actual avenida de Extremadura en Santiponce, la antigua carretera, atravesó la ciudad vieja y arrasó con el foro, arrasó con innumerables casas, con mosaicos, con un montón de las cosas que vemos aquí. Son las obras de esa carretera en la que se hicieron algunas intervenciones previas a la construcción de la carretera, ¿no? ¿Vale? Se simultanearon las excavaciones arqueológicas con los trabajos de la carretera. Pero eso, se siguieron simultaneando las denuncias de Demetrio. Claro, se seguía destruyendo el patrimonio, se seguía arrasando con él, básicamente. Y en determinadas ocasiones, en sitios puntuales donde Demetrio y otros colaboradores podían participar, pues se conseguía estudiar mínimamente lo que allí había, ¿no? Se crea la plaza de guardia de Itálica en 1855, que es cuando, Demetrio se hace cargo de las excavaciones, ¿vale? Y se nombra Demetrio de los Ríos. En 55 es cuando él prácticamente acaban de nombrarlo arqueólogo de la provincia y forma parte de la Academia de Bellas Artes. Y en el 60 se nombra a Demetrio director de las excavaciones. Eso, como hemos dicho, la importancia de Demetrio no solo fue ese empeño con el que hizo las cosas, ni sus láminas solo, sino que hizo, para el momento en el que él le tocó vivir, pues hizo una arqueología mucho más moderna de lo que entonces se hacía. Como hemos comentado, anteriormente, solo se excavaba para buscar culturas, determinados objetos preciados, monedas, etcétera, que permitieran a los coleccionistas pues hacerse el agosto, ¿no? Y Demetrio, quizás debido a su formación como arquitecto, hizo mucho hincapié en conservar pues, los elementos arquitectónicos. Le dio mucha importancia a los pavimentos, a las estructuras, a las propias estructuras de los edificios, que hasta entonces no se conservaba ninguna, se arrasaba con todo. Y gracias a Demetrio, bueno, no solo a él, claro, evidentemente, pues se rescataron y se puso el foco del estudio no solo sobre los elementos muebles, sino sobre los inmuebles, ¿no? Como decíamos, su obra es importantísima no solo por el valor artístico de sus láminas, que ahora veremos un poco más en detalle, que es impresionante para la época el nivel de detalle y la exquisitez con la que dibujaba Demetrio y con la calidad artística, sencillamente como obra artística de sus láminas, ¿no? Pero sobre todo la importancia de Demetrio y de estas láminas es el valor histórico que han proporcionado, porque como os comentaba, la mayor parte de esos yacimientos, la mayor parte de esas estructuras han desaparecido. Solo se conocen gracias a la labor de Demetrio y gracias a esas láminas. Es el único documento gráfico que existe. Evidentemente, entonces, la fotografía era una cosa muy residual y no estaba extendido su uso. Solo se hacían de vez en cuando algunas fotos para conmemorar algún momento, pero claro, no era una herramienta al servicio de la arqueología. Claro, pero bueno, la arqueología prácticamente ni existía, claro. Esto era un ejemplo que les ponía a los chavales. Esta en realidad fue un PowerPoint que preparé para Herrera, para el pueblo de Herrera. Fue la primera que hice y era para unos chavales.
Porque yo trabajé en Herrera, son unas termas, y estuve allí mucho tiempo trabajando, y bueno, el yacimiento tenía una particularidad, a pesar de ser un yacimiento increíble, una villa romana impresionante, unas termas monumentales en las que se conservaban alzados y revestimientos de mármol de las piscinas, etcétera, importantísimas, pero la peculiaridad del yacimiento es que le pasó algo muy parecido que a la ciudad de Santiponce. Eso que veis aquí son las termas, o lo que se ha conservado de las termas, ¿vale? Un centro de interpretación que se hizo con un poco... Bueno, cuando yo me incorporé a las excavaciones, ya las excavaciones ya se habían iniciado, vamos, se habían hecho en los años 90 por otra compañera, pero no estaban publicadas. Se hizo un centro de interpretación y una obra de rehabilitación sin contar con ningún especialista, con lo cual el centro de interpretación lo pusieron encima de los restos, de los pocos restos que había. Aquí había una zona amplísima en la que no había restos, pero como a nadie se le ocurrió consultar con un especialista o hacer ningún tipo de estudio previo, se colocó ahí encima de los poquitos restos que podían haber ayudado a interpretar alguna de las zonas de ahí, ¿no? Pero bueno, la peculiaridad es que ese yacimiento se detectó por las obras de construcción del canal que vemos aquí, de un canal de desagüe que fue muy urgente hacer por inundaciones, por temas de inundaciones y tal, pero el canal vino por aquí, arrasó con medias termas, porque esto no se aprecia aquí, pero aquí hay un hueco importantísimo del propio canal que arrasó con la mitad de las termas, y después de muchas denuncias y tal, se consiguió que no atravesara las termas y que no terminara de destrozar las termas. ¿Pero qué pasó? Se desvió por aquí y lo que destrozaron fue el resto del conjunto de la villa. ¿Vale? Aquí estaba, el yacimiento es un yacimiento mucho más amplio que era toda la villa. Esto es solo la parte de las termas de esa villa, una villa importante, a tenor de la calidad de las estructuras y de los alzados conservados, de los revestimientos y demás. Y se cargaron la villa. No se cargaron. Quedan todavía partes, evidentemente, pero por lo que pasó el canal, desapareció. Igual que lo que pasó con Itálica, con Demetrio y con exactamente lo mismo. Con la diferencia de que aquí estamos hablando de los últimos momentos del siglo XX. Con ya figuras de protección sobre los yacimientos, con una legislación que protege los yacimientos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que las cosas han cambiado, pero muchas veces no tanto. No tanto. El patrimonio sigue estando muy expuesto porque, como os comentaba, la administración sí, es su obligación y le interesa, pero realmente es una cosa de la sociedad más bien también, o de intereses, ¿no? Evidentemente a los promotores no les interesa. Para los promotores es un problema y si la arqueología depende de los promotores, mal vamos porque nosotros muchas veces nos encontramos hablando mal, bueno, no voy a hablar mal, es decir, con el culo al aire, ¿no? Vendíos un poco, porque por un lado tienes las exigencias de la administración y por otro lado te contrata el promotor y tienes las presiones del promotor achuchándote para que acabes pronto, rápido y como sea, ¿no? Y claro, tú te ves entre la espada y la pared porque quien te contrata es el promotor, quien te paga es el promotor. Es tu cliente, es al que tú tienes que tener contento porque si no, no te va a llamar nunca más y tú tienes que comer. Entonces estamos entre la espada y la pared. La administración supuestamente sí garantiza unos mínimos, pero desde mi punto de vista pues no son suficientes. Habría que seguir ahondando un poco en esa tarea de garantizar que la excavación no se limite a una mera recuperación y documentación de los restos, sino que sea un proceso de investigación importante, pero claro, para eso le tienes tú que decir al promotor que necesita pues unos cuantos, algún dinero más para poder hacer un buen estudio de materiales que nadie te paga, para poder hacer analíticas de carbono 14, para poder hacer un montón de cosas que tú de tu bolsillo no puedes pagar, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate. Cosas que estas eran cosas para recordar que le decía como os decía a los peques, ¿no? Pues la importancia de conservar el patrimonio histórico para conocer nuestro pasado, ¿no? La ley de patrimonio dice que nuestro patrimonio, o sea, la cultura es la base de nuestra identidad y que como tal debemos protegerla. Y por eso las leyes de patrimonio lo protegen, ¿no?
es un elemento importantísimo de nuestra identidad como sociedad, como persona, de saber quién somos, cómo somos, de dónde venimos, de entendernos a nosotros mismos, de no cometer los errores del pasado, ¿no? De no caer tropezar 2 veces con la misma piedra, ¿no? Pues una tarea importante, una tarea, yo creo que loable, ¿no? Y que importante para la sociedad, ¿no? De dar a conocer, pues, tu cultura, y al final la cultura nos hace, pues, más libres, ¿no? Es una cosa que les digo a mis alumnos: el conocimiento nos hace libres, el conocimiento nos ayuda a no ser esclavos de nuestra ignorancia. Si tú solo conoces 3 opciones, eres esclavo de tu ignorancia porque solo puedes ir A, B o C. Si conoces 1000 opciones, sabes que puedes elegir entre todas ellas, ¿no? No solo va a venir alguien a decirte, no, esta es solo la verdad, ¿no? Bueno, la verdad, esa es tu verdad. Hay otras miles que yo puedo, con espíritu crítico, intentar desentrañar, ¿no? Al final, pues eso, el conocimiento nos ayuda a mejorar como sociedad, a ser libres, ¿no? La ciencia se construye todos los días. La ciencia, no porque Demetrio hiciera esas láminas, yo quiero decir que lo que pensara Demetrio ya no pueda ser revisado, ¿no? De hecho, la ciencia se hace continuamente, día a día, y lo que hoy se piensa que es de una manera, mañana, con nuevos datos, se piensa que es de otra, ¿vale? La ciencia se hace día a día, hay que estar continuamente revisando, comparando, añadiendo datos, porque son los arqueólogos vemos siempre pequeños trocitos de las excavaciones, de los sitios, de los yacimientos, y a partir de esos trocitos, imaginaos en la ciudad de Sevilla, te toca un solar de 20 metros cuadrados y tú excavas un trocito de una casa romana, pero claro, el resto de la otra casa está en el solar al lado, en el del otro, en el del otro, en el del otro, en el de la moto. Tú vas viendo trocitos y poquito a poco se va construyendo, ¿no? Se van ampliando esos datos. La importancia es que esos datos, pues, no se pierdan, ¿no? Que podamos ir construyendo día a día la historia, ¿no? Y una cosa importantísima que hacía Demetrio, que es hacer las cosas con placer. Le encantaba Itálica, disfrutaba con Itálica, disfrutaba muchísimo porque empezó desde chiquitito a visitarla, a conocerla con su hermano, y por eso hizo también las cosas, porque las hacía con placer, con gusto, estaba implicado siempre, ¿no? Y eso es un poco un aprendizaje que yo les decía a mis alumnos siempre también importantísimo. ¿Vale? Hacer las cosas con placer te hace que las hagas bien y que seas bueno en ello, que no te cueste trabajo hacerlas. Me decían los niños, niño, estudia Derecho, que tiene más salida. Yo creo que mi madre me decía eso, pero yo creo que hubiera estudiado Derecho y no hubiera acabado la carrera, o no sé qué hubiera pasado. Me dice Historia. Bueno, he pasado muchas penurias con la arqueología, pero bueno, me he ido pudiendo ganar la vida, y no es que haya hecho grandes cosas, pero bueno, me lo he pasado bien, me he divertido, no me ha costado. Mira que el trabajo es duro y durísimo y estás en condiciones precarias y en intemperie, pero es un trabajo que haces a gusto porque te gusta, ¿no? Pues lo mismo pasa con todo, y eso le pasó a Demetrio. Este era el pequeño PowerPoint. Lo importante no es la charla ni este PowerPoint y tal, lo importante son las láminas que tenemos ahí. Entonces, lo que me gustaría es que las visitáramos, escucharos a vosotros. A mí no me gustan las conferencias así como tal, ¿no? Yo aquí sentado y hablando, y los demás callados, ¿no? A lo mejor estoy contando un rollo, os estáis aburriendo y ¿para qué, no? Si al final lo importante es que haya esa comunicación, y que si tenéis dudas, cualquier cosa, que me las preguntéis. Aprovechaos de que soy arqueólogo a lo mejor, y a lo mejor una rara avis, a lo mejor no es común conocerlos, porque me preguntéis a lo mejor todas las cosas que se os ocurran al respecto. Y por supuesto vamos a ver las láminas, vamos a hablar de ellas, vamos ¿no? Ese es el objeto de lo que nos trae aquí, es ese trabajo de Demetrio, ¿no? Así que sin más, pues si queréis nos levantamos, pasamos y le vamos dando un paseíto. Dependiendo de cada exposición, a veces se ha organizado de una manera, a veces se ha organizado de otra, y bueno, aquí sí parece que están condensados mosaicos, ¿no? Pavimentos de diferentes estancias que excavó Demetrio. Tenemos por un lado mosaicos geométricos muy típicos, ¿vale? Y por otro lado cosas más figurativas y tal. A ver, el general que tenemos, ¿dónde está? No, está aquí. Es que, mira, es que muchos de estos mosaicos que vemos aquí pertenecen a esta casa. Esta es la casa sobre la que se construyó el cementerio de Santiponce. Se construyó sobre esta casa que excavó Demetrio de los Ríos.
¿Le vale la pena? Pues está allí debajo y si es que queda, ¿no? Entonces muchos de estos mosaicos que vemos ahí son los que tenemos ahí, ahora los vemos, ¿no? Pero podemos ver un poco como una casa romana se entraría por esta zona de aquí, perdonad por el por la ortopedia, se entraría por aquí. Este sería un primer vestíbulo con un mosaico geométrico, con un impluvium, un atrio, ¿vale? Y la casa romana se organiza en torno, perdón, el atrio es este, ¿vale? Este es un pequeño recibidor, ¿vale? Ah, no. Este es el atrio con el impluvium. Esto es un triclinium. Ahora os explico por qué lo sé, ¿vale? Pero bueno, este es un primer atrio de entrada, un primer recibidor, que normalmente los atrios no suelen echar en la entrada, pero bueno, en este caso sí. Tiene un impluvium que recoge aguas, ¿vale? Y haría las veces de recibidor. Pero la casa se articula en torno a tres patios. Tres patios o peristilos, patios porticados, que estarían, pues eso, cubiertos en este pasillo perimetral de aquí, ¿vale? Y aquí, por eso está cubierto con mosaicos también, ¿vale? Que organizarían un poco todas las estancias y darían luz a todas las estancias anexas, ¿vale? Este de aquí es el triclinium, o el comedor, el salón, un poco el que se efectuaba pues, las comidas, los banquetes, etcétera. ¿Y por qué lo sé? Porque hay tres partes de mosaico geométrico, muy grandes, ¿no? Que no tienen mucho detalle, que parece un mosaico sencillo. ¿Por qué? Pues porque encima de estas partes se ubicaban los triclinia, no sé si sabéis, el mobiliario sobre el que eran como unas camas, había como tres grandes camas, una, otra y otra, sobre la que los comensales se tumbaban, cara hacia adentro, hacia esta zona que por supuesto ya vemos que tiene mosaicos mucho más figurativos, mucho más interesantes, porque eran los que veían, los otros estaban debajo del mobiliario y no se veían, con lo cual no le dedicaban demasiado esfuerzo. Y bueno, aquí se llevaba a cabo, pues eso, las comidas, ¿no? Como vemos, esto es un palacio prácticamente, una casa inmensa, una casa en la que tres atrios, o sea, tres peristilos y diferentes zonas domésticas, ¿no? Esta zona de aquí estaría destinada a cocinas, estancias de los esclavos, etcétera, etcétera, o estas de aquí puede que también, no se sabe exactamente su interpretación. Este sería el salón, como hemos dicho, y estas las estancias de los cabezas de familia, ¿no? De los dueños, o un poco de los propietarios de la casa y de... Bueno, la familia en Roma no era solo la familia, papá, mamá y los niños, sino que era una familia mucho más amplia en la que además se incluían los esclavos. Los esclavos formaban parte de la familia, eran esclavos y no valían nada, me refiero, no es que fueran familia como consideración de mi familia, ¿no? Pero sí estaban encargados de mantenerlo y los libertos también, cuando se liberaba un esclavo, ese esclavo terminaba dependiendo siempre del señor. Al final, estos eran señores que tenían a su cargo un montón de gente que trabajaba para ellos, y el señor recibía todos los días a su clientela, ¿vale? Los recibía y les decía lo que tenían que hacer. Algunos venían por dinero, el señor les pagaba algo, los mantenía más o menos, pero todos trabajaban para él, ¿vale? Pues aquí vemos este mosaico de aquí, lo podemos ver ahí, hay otros muchos geométricos con detalles también que podemos ver, pero este centro de este mosaico es el que podemos ver aquí. Es el que podemos ver aquí, en el que se reproduce pues un circo. Un circo, pasa que está muy fragmentado, está muy destrozado cuando Demetrio lo excavó, pero es un circo romano con su espina. Bueno, el circo romano es donde se llevaba no el anfiteatro ni el teatro, es donde se llevaban a cabo las carreras de cuadrigas, ¿vale? Lo hemos visto en Ben-Hur, esa con sus gradas y la espina central alrededor que le daban vueltas, ¿no? Y en este mosaico, pues eso, se ven aparte de otros temas, otros muchos medallones que hacen alusión a las estaciones y a elementos de la naturaleza diferentes, ¿no? Por ejemplo, creo que está allí, aquellas dos que tenemos allí, que son dos circulitos, ¿los veis? Uno son la primavera, representa la primavera, y el otro el verano, ¿vale? Son dos representaciones pues eso, de las estaciones, ¿no? Hay otros muchos mosaicos, es que hay muchísimos. En este, por ejemplo, es de otra casa. Se mezclan los temas figurativos, esas flores y tal. Y aquí
podemos ver, por ejemplo, una... Ya se me ha olvidado, lo diré. Una ninfa. Una ninfa. Las musas son... Estas son musas. Estas de aquí son musas. Son... A ver si lo tenemos por aquí. ¿Dónde está? Es que... Ah, bueno, aquí. Aquí está. Este mosaico de las ninfas, muy famoso, muy conocido, ¿vale? Representa, pues eso, una serie de las 8 o 9 ninfas eran, José Antonio, 9 ninfas, ¿no? Cada una representa una de las artes, vemos aquí que una sostiene una máscara, esta representa la comedia, ella representa, no me acuerdo de los nombres, me perdonáis, no recuerdo los nombres de las ninfas, esta representa la música, otras la poesía, la astronomía, la oratoria, diferentes artes, gracias. ¿Vale? Bueno, en Itálica, como decimos, es una ciudad de ricos. Sus casas son palacios, todas las manzanas son palacios increíbles. Tienen, pues, termas en las propias casas. Que antes las termas eran baños públicos, solo estaban en determinadas zonas de la ciudad, eran unos... Pues en algunas de esas casas hay termas, hay, pues eso, infinidad de estancias, pues como os digo, eran casas de ricos y claro, sus pavimentos y sus suelos pues eran pavimentos de ricos, claro. Y una cantidad de mosaicos de una calidad, de una factura impresionante por toda la ciudad. Casi casa que se excava, pues, mosaicos que salen a montón, ¿no? Hay muchísimos. Este, por ejemplo, es una ninfa montada sobre un animal marino. Esta creo recordar que era el mito de Apolo y Psique. Apolo no, Eros y Psique, ¿vale? O sea, Cupido y el amor, ¿vale? El amor representa un poco el amor, ¿vale? Un poco no. Totalmente. Este es otro motivo central también de otro de los mosaicos excavados por Demetrio, no sé, es que como están un poco desubicados. Bueno, perdona que me más vuelta. Este mosaico que vemos aquí es el único que se conserva. Creo recordar, si no me equivoco mal. Este lo podemos visitar en el Museo Arqueológico de Sevilla, el mosaico de los tritones, ¿vale? Los tritones son son unos animales mitológicos, mitad pez, mitad hombre, pues que han formado parte de la mitología, ¿no? Y que se encargaban un poco de ayudar en determinadas situaciones a los marineros, igual que las ninfas también, ¿vale? Al contrario que las sirenas. Era una especie de sireno. Una pregunta. Sí. Estos mosaicos los hace Demetrio, pero del original, o sea, ¿los copia o realmente? Del original. Bueno, hay algunos que son copias de otros planos o de otros dibujos que hizo su tío. ¿Pero dónde estaba ese material? ¿Estaba en Itálica o dónde estaba? Claro, es que como él, Él va a Itálica, pero en Itálica. La mayor parte muchos de ellos son suyos de su puño y letra, que los hace él, que los hace del original, de ese momento de rescate. Y otros que crea él, supongo, y otros que crea él. ¿Que él crea? No, en principio estos son todos, no son obras de arte por hacer, sino que son obras que lo que está intentando es dejar constancia de ese suelo que sabe que va a desaparecer, de ese mosaico que él sabe que va a desaparecer, y en ese momento, antes de... Sí, perdón. Después de 1860... Seguramente a los pocos años de excavarse, a los pocos años o a los pocos días. Muy probablemente muchos de ellos a los pocos días de ser excavados y ser documentados por Demetrio desaparecerían. A mitad del... segunda. Sí. Claro. Entonces, en ese momento es un poquito antes, la desamortización de Mendizábal, que es cuando pasa Itálica al poder del Estado, a la propiedad del Estado. Y en ese momento no se controla más... Se controla algo más, sí. Se controla algo más, pero no suficiente. Porque es una zona del Estado, pero al final ahí se asienta después, está abierto, no hay una legislación propia que lo proteja, como decimos, y todo el que pasa por allí, pues, o hacer una excavación arqueológica no estaba prohibido antes. Sí, sí.
Tú podías excavar sin permiso y sin nada, y lo que excavara te lo encontraba y era para ti. ¿A partir de qué momento se prohíbe, se controla eso? Se controla, bueno, del momento de la declaración de Monumento Nacional, a partir de 1912 ya la cosa queda mucho más clara, porque hay una legislación que ampara, ¿Por qué ¿no? por qué nace Itálica? Porque no era originalmente era un campamento. La ciudad itálica como campamento tras la Segunda Guerra Púnica, cuando se derrota a los cartagineses y estos están, los están expulsando ya hacia el mar, hacia Cádiz, pues ya cuando ven que la cosa está tranquila, Escipión asienta a sus veteranos, a sus legiones, las asienta en Itálica para que descansaran, para que se recuperaran, para que siguieran. Efectivamente, así se funda. Y claro, muchos de ellos se asientan allí y se quedan allí. Pero claro, con el paso de los siglos, eso estamos hablando del siglo II, antes del siglo III, casi al principio del siglo II, pero claro, después estamos hablando que tiene 4, 5, 6, 7 siglos de continuidad y que da tiempo a crecer a la ciudad y de hacerse una ciudad importantísima, ¿no? A los cimientos, además de forma literal, vamos, arrasada. Claro, sí, los cartagineses no eran tontos, eran otras muchas láminas. Aquí podemos ver unas placas de cerámica que hacen alusión a los trabajos de Hércules, que supuestamente es Hércules, ¿vale? Uno de los trabajos que era el robo de la recuperación de las manzanas del jardín de las Hespérides, ¿no? Supuestamente, mitológicamente, algunos la asocian que estaba aquí en la Bética, pero bueno, eso es el mito, ¿no? Sí, pero y eso es, Demetrio lo asociaba también a Adán y Eva, ¿no? Al Edén, la serpiente, la manzana. La verdad es que, si lo miramos bien, tiene muchísimo que ver, ¿no? Al final estamos hablando de un mito de Hércules, de los mitos romanos, griegos romanos, pues que le dan un poco explicación al origen de su cultura, de su civilización, ¿no? Y casualmente el nuestro, el cristiano, se parece, se parece bastante, igual tenemos algo que ver con ellos, cualquiera lo diría. Bueno, y este es, no me acuerdo ahora mismo, este estaba, creo que era los trabajos de limpieza de los establos de no sé qué rey, no recuerdo bien, es otro de los trabajos de Hércules, ¿vale? Que era la limpieza de unos establos de un señor, de un rey muy rico, riquísimo, que tenía muchísimas cabezas de ganado, pero era un desastre y lo tenía sucísimo, y le encargó a Hércules como castigo que lo limpiara, ¿no? Hay una teoría que dice que se le encargó que desviara un río para limpiarlos, y otros que dicen que lo limpió de la mano. Aquí se ve. En cualquier caso, estos son tablillas, o sea, está hecho en cerámica, no es un mosaico, no es otro pavimento, de una factura un poco más. Pero todos estos mosaicos están hechos a base Este en concreto no es un tesela, mosaico, este en concreto no es un mosaico, son placas de cerámica. No, porque no hay teselas, allí no las veo, o sea, No hay tesela, es como una especie de opus signinum, que es una mezcla de mortero de cal, arena y trocitos de cerámica. Es una especie de mortero hidráulico que normalmente se usa para revestimientos hidráulicos, pero aquí es una placa cerámica con un revestimiento, o sea, se horadaba el fondo al que se le revestía con eso, más que nada por darle color y que resaltara con respecto a lo que no se había grabado, ¿no? Pero esto parece que es como tardío, probablemente del siglo IV ya, y Demetrio lo achaca a una época tardía. Bueno, el análisis estilístico de Demetrio deja mucho que desear, porque deja mucho que desear el de esos tiempos, ¿no? No se basaba en los estilos, sino que se basaba. La invasión de los bárbaros, siglo IV después de Cristo, hablamos, ¿no? Sí, bueno, el siglo IV después de Cristo, el bajo imperio romano. Claro, bueno, ahí las invasiones bárbaras a partir del siglo III ya se empiezan a producir, pero bueno, no habían llegado aquí todavía, ¿no? Pero el imperio se traslada ya. Aquí vemos capiteles, dos capiteles corintios que son probablemente del anfiteatro. Son probablemente esos capiteles que estaban en columnas en algunos de los arcos del anfiteatro, en el que había esculturas también, ¿no? En la Isma Cavea, que se dice, en la parte superior del graderío, había supuestamente unos, como en el Coliseo, que hay una especie de hornacinas que están llenas de columnas y
esculturas. Perdón, Sí. una pregunta. ¿Mérida fue posterior que Itálica o fue antes que Itálica? Emérita, pues si te digo la verdad, no sé si la fundación, me pillas, no lo sé, ¿para qué te voy a mentir? No sé si la fundación es anterior o no. Un poquito antes, sí, siglo III antes. Yo creo que son muy... Y Mérida Augusta porque estaría por Augusto, ¿no? Estaría Claro, Mérida Augusta, ¿Qué hay que hacer? efectivamente. Un poquito antes, siglo III antes de Cristo. Yo soy arqueólogo, pero la verdad, yo hay un montón de cosas que no conozco. Además de historia, al final la historia es tan amplia que hay infinidad de cosas que no saben, ¿no? Pero bueno, al final uno se especializa en lo que hace y al final dejas de estudiar más historia para estudiar más metodología, para estudiar más cosas, te centras más en tu cerámica, en tus historias, no sé qué, para fechar, y al final te dejas un montón de cosas atrás. Menos mal que tengo aquí mi compañero José Antonio, que es compañero mío de promoción. Sí, sí, porque en tiempo de Augusto, efectivamente. Fue posterior a Itálica. Itálica es anterior porque realmente ahí, Itálica es de las primeras colonias porque, digo, hasta entonces la dominaban los cartagineses. Entonces no había prácticamente presencia romana, era escasísima, ¿no? A partir de ese momento es cuando ya empieza a haber una presencia cada vez más importante y de hecho... Mérida es posterior, claro. En Mérida Augusta por Augusto, efectivamente, porque es Augusto emperador, ¿vale? Ya en el siglo I. Aquí es una lámina, un alzado de las termas menores, de las llamadas termas menores, que las excavó Demetrio, pues no recuerdo exactamente el año, la verdad. Pero bueno, las excavó y están muy próximas, están dentro del actual pueblo de Santiponce, ¿vale? Que entonces eran unas eras, que no formaba parte del caserío, se excavó entonces y al lado de estas termas supuestamente está el foro originario de Itálica, el primer foro de la ciudad vieja. Y muchas de las esculturas que hay por aquí salieron al lado de estas termas. Bueno, tenemos otras láminas que representan las termas también, ¿vale? Pero bueno, esto nos da un detalle de la tarea que hacía Demetrio, que es una tarea más arqueológica también, que no solo hace plantas a lo mejor de los mosaicos, sino que está haciendo alzados y restituciones de los elementos arqueológicos, con medidas, con escalas, con orientaciones, que eso para la época... ¿vale? La gente no se estilaba, efectivamente. Y después hemos visto que claro, la excavación estaba en otra partida y después la ha hecho como propia, la ha reconstruido él, al pintarla, la ha ido reconstruyendo él. Ahí tenemos, se combinan diferentes láminas, porque hay algunas láminas en las que se intenta documentar la propia excavación, los restos que se encontraban, otras en las que se interpretaba de alguna manera cómo terminarían esos restos de combinarse y en otras en las que restituía los alzados de forma imaginaria, ¿vale? Era un ejercicio que se empezaba a hacer en algunas otras escuelas artísticas en Europa, pero que en España no hacía nadie, que son las restituciones, como las que podemos ver aquí, de las termas, en este caso termas mayores y termas menores. Las termas mayores son las que están en el conjunto arqueológico de Itálica, que hoy podemos visitar, que son mucho mayores, que son de la ampliación ya de época de Adriano. Y estas las menores, que son las que están en el propio pueblo de Itálica. Pero claro, esto es una reconstitución ideal, absolutamente, que poco, seguramente muy poco, tiene que ver con lo que fue realmente. A lo mejor sí, pero realmente no hay datos que lo puedan comprobar. Sobre todo porque ha reconstruido alturas en un sitio en el que solo quedan a lo mejor 1 metro o medio metro de alzado de muro, ¿no? Entonces reconstruir la segunda planta tienes que tener muchos más datos, tienes que tener restos de techumbres, tienes que tener restos de muchas cosas para poder reconstruir una segunda planta, ¿vale? Para poder orientarte, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso era un ejercicio interesantísimo de poder dar a conocer a la gente cómo serían hipotéticamente esos restos, ¿no? Que aunque a lo mejor no fueran exactamente así, pero seguramente serían muy parecidos, aunque no fueran exactamente así, eran muy similares. Y hombre, él no se lo inventaba, intentaba basarse en las evidencias de sus excavaciones, pero claro, siempre la imaginación empieza a funcionar y si no tienes muchas pruebas, ¿no?
pues es difícil. De hecho, estas termas son las termas mayores, este es otro plano de Demetrio de los Ríos, plano de las termas mayores, son mucho más amplias de las que hay aquí. Demetrio las cierra. Las cierra para darle una cierta homogeneidad, para darle un cierto aire de conjunto, para poderlo explicar mejor también, interpretar mejor, pero realmente hoy sabemos que estos muros no estaban exactamente, no acaban ahí, que las termas eran bastante mayores. Y de hecho, bueno, es que hay varios planos, pero me parece que no están, pero hay varios planos de estas mismas termas, uno el estado original de las excavaciones, otro un primer plano, y el último en el que ya hace una interpretación, por ejemplo, como vemos aquí de estos pilarcitos, son las suspensuras de las piscinas calefactadas, del caldarium de una terma, ¿vale? Que pues, efectivamente, bueno, por donde los sitios por donde circulaba, los huecos por donde circulaba el aire caliente, calentaba una caldera próxima, ¿vale? Circulaba el aire caliente y calentaba ese suelo, calentaba esas piscinas y las mantenía a una temperatura ideal, ¿no? Bueno, las termas normalmente siguen un circuito en el que se empieza por la parte fría, a la templada, a la caliente, y bueno, tú puedes después repetir o introducirte a función del gusto, como los spas, algo muy parecido, ¿vale? Zonas calientes, zonas frías y zonas templadas. Pero no solo eso, sino que tenían además también, bueno, las sudatio, las saunas también, tenían también palestras. Hoy sabemos que al lado de las termas mayores hay una palestra es como una especie de gimnasio, un espacio abierto muy amplio en el que se hacían diferentes ejercicios, una especie de gimnasio, básicamente. Y claro, eso Demetrio no lo vio, y de hecho sigue sin estar excavado, pero hubo hace, no sé si al final del siglo XX, una prospección geomagnética que se hizo, que permitió conocer mucho mejor toda la zona de la ciudad nueva, que no está excavada, pero gracias a esas prospecciones geofísicas, pues se consiguió conocer cómo es el viario, qué estructuras hay, por dónde va la muralla, todo sin tocar el subsuelo. Y se descubrió que había al lado de las termas, por eso os comento también que aquí estos muros de cerramiento los imaginó Demetrio que eran así, pues eso, había una palestra ingente, inmensa, una palestra grandísima. Pero bueno, esto eran unas termas públicas en un sitio en el que muchas de las casas tenían termas privadas también. Pero bueno, aquí podemos ver un montón de monedas, lucernas, bueno, no solo monedas, sino también sellos, anillos, ¿vale? Esto era básicamente lo que les gustaba recuperar a estos antiguos de la época de Demetrio y anteriores. Buscaban pequeñas cosas que llevarse, pequeñas o grandes, pero que llevarse, ¿vale? Y lo demás no importaba. Se hacía una excavación y encontraba moneditas, fantástico, ¿no? Lucernitas me las llevo, esculturas me las llevo, lo demás da igual, sigue buscando, rompiendo hasta que llegues con lo que... Y claro, ¿qué pasaba? Pues que ni mosaicos, ni estructuras, ni casas, ni nada quedaba más allá de los capiteles, epigrafía y demás, ¿no? Aquí hay monedas de Itálica. Las monedas de Itálica, bueno, tuvo dos momentos importantes la acuñación en Itálica. ¿Tenía moneda propia? Tenía una moneda propia, efectivamente, sobre todo en época de Augusto y en época después de Claudio, creo recordar. De Trajano y Adriano, si no me equivoco, no fue un periodo clave, o sí. Creo que no, creo que fue sobre todo en un momento del periodo de Augusto y después de Claudio. Pero las monedas intentaban pues un poco hacer propaganda, un poco de propaganda de lo bueno que es mi pueblo, mi municipio, ¿no? Y de lo emparentado que estamos con el divino Augusto y de nuestros emperadores, de los cerca, porque claro, Itálica era una colonia. Sí, al final fue colonia Elia Augusta Italicense, o sea, como decía antes, era una ciudad romana, tenía el mismo estatus jurídico que la propia ciudad de Roma, eso fue al final, ¿no? Antes fue un municipio, tenía muchas más ventajas porque pagaban menos impuestos, pero no tenían ese honor de pertenecer a algo muy parecido a lo que era la ciudad de Roma, ¿no? Que eran propios romanos italicenses, ¿no? Con esa distinción. Pues claro, las monedas se encargaban de eso.
Se encargaban de decir, pues en el anverso siempre aparece Augusto, o casi siempre, y en el reverso de las monedas, pues se hace alusión, pues mira, aquí hay un soldado, y pone Roma, ¿vale? O hace alusión a la diosa Roma, a la dea Roma, que es, pues Roma era una divinidad, o sea, para ellos la propia ciudad de Roma era una divinidad, ¿vale? Y bueno, a Rómulo y Remo, ¿vale? A la loba capitolina, el anverso Augusto, en el reverso la loba capitolina, ¿no? Al final se encargaban de eso, querían esculturas y tal porque les proporcionaba prestigio, con lo cual eso es lo que querían, ¿no? Y lo demás les importaba poco. Aquí tenemos diferentes es muy probable que sea una idealización de Adriano, ¿vale? Demetrio creyó siempre que era Nerva y después pensó que era Trajano, pero se ha descubierto por recientes estudios que era muy probablemente una idealización de Trajano. Aquí hay otras cuantas, de hecho no están aquí las más importantes de las estatuas que salieron del foro, de otras divinidades, estas son algunas menores, ¿vale? Una fuente, no sé si era un fauno, no recuerdo, pero estas en principio son consideradas estatuaria menor, ¿vale? Porque algunas de las estatuas grandes... ¡Ay, qué coscorrón! Algunas de las grandes estatuas que salieron en el foro de Itálica... La amortigua un poco, ¿no? El pobre. Bueno, estatuas sí que se conservan muchísimas, como era el objetivo primordial, pues sí que hay muchas en el museo, ¿vale? Epígrafes también. La epigrafía romana pues era muy diversa, pero no... Había algunos epígrafes funerarios, otros epígrafes honoríficos, de diferentes... ¿no? Normalmente los epígrafes honoríficos solían estar en un pedestal en el que encima había una estatua, ¿no? Había epigrafía votiva, o sea, hacia las divinidades, ex votos, ¿no? Que tú hacías una epigrafía o erigías un monumento y lo conmemorabas, porque un ex voto es una promesa, ¿no? Tú le haces una promesa a una divinidad o le pides por tus seres queridos, ¿no? Pues les pedías, mira, si me concedes esto y me proteges a mi criatura, yo te ofrezco, te construiré una estatua en tal y cual, ¿no? Otra funeraria, esta por ejemplo, Cayo Valio Maximiano, procurador de la provincia de Macedonia, Lusitania, Tingitana, Mauritania, Tingitana, Fortissimo Duci, Res Publica Italicense, Obmerita et quod provinciam Baetica, Caesis Ostibus, Paci Pristina Restituerit. Esto viene a ser algo así como que este hombre, Cayo Valio Maximiano, ¿vale?, es el que ordena la construcción del monumento y de la epigrafía. Cayo Valio Maximiano, que era procurador de la provincia de Macedonia, de Lusitania, de Mauritania Tingitania, Fortissimo Duci, o sea, jefe, ¿no?, caudillo, Res Publica Italicense, o sea, por la República Italicense, Obmerita, o sea, por sus méritos, ¿no? Provinciam Baetica Caesis Ostibus, restituyó la paz prístina contra los enemigos caídos de la provincia de la Bética, o sea, que pacificó la provincia de la Bética contra sus enemigos, o sea, guerreó contra unos enemigos que creo recordar que eran una invasión mauritana, de los mauris, o sea, moros, podríamos decir, moro viene de Mauri, de Mauritania, ¿vale?, que invadieron la península en un momento determinado, y este Cayo Valio Maximiano fue el encargado de rechazarlos, ¿no? Y pues se le ofrece esa estatua conmemorativa en su honor, ¿no? Hay otros muchísimos, ¿no? Pero por ejemplo, vamos a ver uno, ¿no habrá alguno? Por ejemplo, este es un epígrafe funerario. Comienza con esa intitulación DMS, significa Dis Manibus Sacrum, o sea, consagrado a los dioses manes. Los dioses manes son los dioses como del más allá, ¿no? Son los dioses. Los romanos tenían varios dioses. Por un lado, los dioses mitológicos, los dioses del panteón, ¿no? Y por otro lado, ellos adoraban a sus dioses, a los dioses lares, que eran los dioses como de sus antepasados,
¿vale? A todos los muertos, realmente, si habían sido buenos, se convertían en lares. Y ellos, o sea, imagínate, mi madre muere, yo sé que es una bellísima persona que ha cumplido sus tareas, ¿no? Ha sido buena y ha hecho todo lo que nos dicen las normas, pues se convertía en un lar. Nosotros la adorábamos como una diosa del larario. En el larario era el altar que tenían los romanos en sus casas y la adoraban como dioses porque pensaban que desde el más allá les protegía, ¿no? En cambio, los manes, si habían sido buenos, se convertían en lares. Si no se sabía qué había pasado con ellos, eran los manes. O sea, todos tus antepasados que tú no sabías si habían sido buenos o no, eran manes, ¿vale? No se sabía. Y si habían sido malos, se convertían en larvae, como en demonios, una especie de demonios, ¿vale? Consagrado a los dioses manes, de manibus sacrum, Fuficius, o algo así dice, sexto Fuficio Tertulinus, o sea, el nombre, ¿vale? Nomen, praenomen, nomen y cognomen. O sea, los romanos tenían 3 nombres. Un primer nombre que era, en principio era como el nombre personal, el nomen, que era el de la familia, el de la gens, el de su familia, a la familia, su linaje, efectivamente, gracias. ¿Vale? Y el cognomen era como el último nombre o sobrenombre, ¿vale? Es que eso varió a lo largo de los siglos y al final el cognomen era como un mote, una especie de mote, ¿vale? Bueno, consagrado a dioses manes, sexto Fulio Tertulianus, de annos 36, días 47, Claudia Tertulia Filio, pues se ve que su hija o su hija, bueno, dice Filio, Claudia Tertulia Filio, debe ser algo así como hija de Claudia Tertulia. Bueno, no me haga mucho caso, mi latín está un poco oxidado, ¿vale? Pero bueno, al final dice Ixitus est sittivi terra lewis, STTL, Ixitus est sittivi terra lewis, o sea, aquí yace, Ixitus est, aquí yace, que la tierra te sea leve. En titulación como para decir que descanse en paz, ¿no? Nuestro descanse en paz, ¿no? Bueno, epígrafes muchísimos que se han descubierto. Aquí tenemos una reconstrucción de, como hemos dicho, igual que antes, del alzado del anfiteatro. Como veis, hay unas partes en rojo, esas partes no son fiables, ¿vale? Son cosas que Demetrio imaginó, ¿vale? Cómo eran exactamente, pero no son exactamente así, que después se han visto otras, ¿vale? Que sí o que no, pero en principio él no tenía seguridad de eso porque no las había excavado, ¿vale? Pero las imaginaba así, y lo que está en rojo, o sea, en negro, es lo que sí había excavado, ¿no? Lo que sí el anfiteatro prácticamente lo excavó Demetrio, gran parte de él. Esta tercera grada está prácticamente desaparecida, gracias a pues esos expolios, a esos efectivamente, a esa construcción de la carretera que dinamitó gran parte del anfiteatro. Aquí vemos pues otros alzados también y plantas y algunos alzados de secciones creo recordar que de las termas también. Ah, no, esto es un parte del anfiteatro, es una estancia que hay dentro del anfiteatro en el lado sur, ¿vale? En una de las galerías, ¿vale? Que da, bueno, hay una pequeña estancia allí, bueno, hay varias, ¿no? Una hornacina, seguramente eran zonas nobles donde los nobles pasaban por allí antes de los juegos, ¿no? Esta lámina es muy interesante porque aunque está idealizada, no está intentando plasmar fielmente los restos, pero sí los está ubicando. Sí está dando una panorámica de los restos, una visión de cómo se veía el anfiteatro antes de excavarlo, y sí lo ubica, porque hay una referencia en los pequeñitos pueblos, los diferentes pueblos. Seguramente esto es el de aquí es Gerena y el de aquí creo que es Alcalá del Río, creo recordar, con lo cual lo sitúa, esa referencia visual también, que es importante también. Eso, una de las cosas que hacemos los arqueólogos es referenciar tu yacimiento con respecto
a todos los demás. Tienes que ubicar el sitio, ¿no? Si tú no sabes dónde está un yacimiento, cuando alguien va a investigar lo que sea, dice, ¿y dónde estaba eso, no? ¿Y dónde era, no? Una de las claves en un yacimiento, aparte, es de reconstruir toda la estratigrafía, todo el yacimiento, aunque no exista ya el yacimiento porque se haya tenido que destruir, pero alguien que se acerque a investigar tiene, claro, las coordenadas y todo el yacimiento documentado a la perfección para que el que... esa es la aspiración, ¿no? Esa es la aspiración del arqueólogo, que no perder ni un ápice de información, que todo esté perfectamente documentado y que el que llegue después a investigar, aunque el yacimiento ya no exista, tenga toda la información disponible. Pero claro, eso con los medios de hoy en día, pues la cosa pues, no es tan... Pero bueno, nos indica un poco también cómo se preocupaba también de esos detalles, ¿no? Y este plano de aquí, interesantísimo, porque como hemos dicho, Demetrio fue arquitecto, pero también fue catedrático de topografía. Fue el primero en realizar un plano topográfico, un levantamiento topográfico de la ciudad itálica. Y la vemos aquí como estaba en sus tiempos, con el viario, con el caserío de Santiponce, por un lado, la muralla de Itálica, de la ampliación adrianea, de esto es todo el conjunto de Itálica que se visita hoy, y el anfiteatro. El anfiteatro, como os comentaba antes, está fuera de la muralla. Vale. Aquí están las termas mayores y las termas menores. Probablemente aquí estaba el foro. Aquí en esta zona anexa a las termas menores estaba el foro. ¿Qué pasó? Como veis aquí, la carretera de Extremadura rompió toda la ciudad, todo lo que vio por aquí se arrasó completamente. Y gran parte del trabajo de Demetrio fue en esta zona, documentando todos esos destrozos que se hacían. Él iba por delante con su equipo, intentando documentar todos esos restos antes de que la carretera acabara con ellos, ¿no? Que es un poco, muchas veces, nuestro trabajo. Nosotros muchas veces nos te mandan a una obra de un AVE o de una carretera o lo que sea, y tú lo que haces es una intervención antes de que acaben con el cerro, o antes de que acaben con el yacimiento, antes de que acaben... La mayor parte de las veces se destruye el yacimiento. Muchas veces pensamos, no, los arqueólogos paran la obra. No, los arqueólogos no paran obra. Los arqueólogos, a ver, nosotros somos unos mandados igualmente, porque hay que tener un poco de previsión y saber que tú vas a hacer una obra que pasa por un yacimiento arqueológico, ya lo dice la ley. Tú como productor tienes que estar preparado y haber previsto que eso va a ocurrir, no te lleves sorpresa, es una falta de gestión por tu parte, ¿no? Y de previsión, ¿no? Si no, acá ahora me llegan los arqueólogos, no sé, te sabe dónde va a hacer su obra y hay un catálogo de yacimientos arqueológicos y su carretera o su casa o su esto pasa por ahí. Al final el presupuesto que se lleva una intervención arqueológica es mínima para esas grandes obras, o sea que no supone tampoco una gran... Bueno, eso ha sido el Padre Nuestro durante toda la historia, hasta hace muy poquito tiempo, y de hecho sigue ocurriendo, que va a hacer alguna obra sin permiso ilegal, y en Santiponce, desgraciadamente, pasa eso muchas veces, porque también es incomprensible. Un pequeño propietario que tiene su casita, quiere arreglar su patio y no sé qué, y quiere hacer una pequeña obra, y dice, no, ahora tengo yo que hacer un proyecto de intervención arqueológica y contratar a un arqueólogo si yo no tengo dinero ni para arreglar el patio, como le vea, ¿no? ¿Qué pasa? Porque dice, sí, hombre, de puertas para adentro, pues hace su obra y la hace, y luego allí pasa, pues nadie se entera. Es entendible su postura, pero por otro lado, claro, estamos destrozando el patrimonio, ¿no? Pero ¿qué pasa? No debía de costarle nada al propietario de la vivienda, ¿no? Debería haber por lo menos algo que le ayudara a costearlo, ¿no? Desde mi punto de vista también. Ese pobre hombre no tiene la culpa de que su casa está allí. La administración debería decirle, pues mire usted, tome usted el dinero y páguelo, o que la administración no que le dé el dinero, sino que la administración tuviera un servicio de arqueología público que se encargara de eso. Generas empleo, haces una investigación de calidad, ayudas a esos promotores o esos pequeños propietarios, pues claro, ellos no tienen por qué costearlo todo, ¿no? Aún me parece bien, porque sin eso no se habría hecho nada. Sin que los promotores tuvieran que costear su... Claro, ese es el caso de un pequeño propietario. Fomento de construcciones y contratas o una gran... va a hacer un trazado de AVE y yo digo que mi trazado pasa por aquí, que hay un yacimiento de la edad del cobre en este cerro. A mí qué me importa, ¿no? Me lo cargo, claro, y ese tiene dinero para hacer eso y para todo lo que quiera. Lo que pasa es que no se lo quieren gastar y no quieren muchos problemas, se lo quieren llevar todo, pero realmente ese hombre si lo hace y lo hace con tiempo, lo hace bien,
no le va a costar mucho dinero y se va a poder compaginar todo, ¿no? Si no se diera esa legislación, si no tuviéramos esta legislación que les obliga a esos promotores a costear esas intervenciones, no se haría nada. Pero yo también estoy de acuerdo en que el Estado debería tener un servicio público o al menos garantizar la calidad del trabajo de los arqueólogos, defender a los arqueólogos de cara a los promotores, decirle, mire, este señor tiene que hacer el proyecto de arqueología, pero tiene que hacer tu excavación, pero después también necesita hacer unas analíticas. Supuestamente está en la legislación, pero al final tú le dices al promotor que vas a hacer una analítica, que no sé qué, que no sé cuánto, y dices, pues si tengo 5 o 6 arqueólogos que me hacen ahí sin analítica y sin nada, mucho más barato que tú. ¿Qué pasa? Que al final la competencia hace que vaya perdiendo calidad las intervenciones. No se pueden hacer porque no te las paga nadie. Y claro, tú, ¿qué haces? Como vives, no pues vivir, ¿no? Bueno, lo que decíamos, como resumen, al final, la importancia de Demetrio no solo son sus láminas, no solo es el valor artístico que tiene, que como veis son algunas de ellas increíbles, faltan muchas, ¿vale? Verán 61 en total, pero sobre todo esa labor de recuperación que hizo, que como os decía, la mayor parte de estos restos ya no existen, solo los conocemos gracias a sus láminas. Y es lo que pasa también con la mayor parte de nuestros yacimientos arqueológicos en nuestras ciudades. La mayor parte se destruyen, Se documentan, pero se destruyen. Tiene que salir algo muy, muy interesante, muy especial, algo que no haya salido en ningún sitio, que haya muy pocos paralelos, para que te exijan que los saques y lo conserves y lo restaures, o modificar el proyecto para integrarlo dentro de tu sótano. Hay muchas soluciones que se pueden adoptar, pero en la mayor parte de las veces se destruye. A vosotros, espero no haberos aburrido, los que queráis. ¿Las láminas? Pues mira, en la biblioteca, José Antonio en la biblioteca tiene el mismo catálogo que tengo yo y ahí están disponibles todas las láminas. Hasta luego, muchas gracias. Nada. Yo creo online, no sé si están disponibles o no. Se pueden intentar, la verdad es que no he hecho yo esa búsqueda de tenerla. La Diputación tiene las láminas y yo de hecho estoy por conseguirlas, pero creo que costaban 100 no sé cuántos euros y yo mi economía no me lo permitió en el momento que las vi. Las venden, ¿verdad? Yo creo que sí. Disponibles están porque se han realizado para conmemorar pues esta exposición y la declaración de Itálica como monumento nacional, y sé que están las láminas y ese catálogo. Que está en la biblioteca, se puede consultar. Y seguramente el Museo Arqueológico en la Diputación también se podrá conseguir. Pasa que el libro era caro, no sé si eran 50 euros, o tiene como las láminas color y eso era carillo, y las láminas también eran caras porque un formato a color también, son facsímiles, porque también, yo de hecho, muchas de ellas me encantan para colgarlas en mi casa, vamos, como cuadro, como, ¿no? Algunas que son increíbles, ¿no? Preciosas, pero eran carillas y en aquel momento no me lo pude permitir. Ahora igual ahora igual, no, creo que tampoco. Para los Reyes.